Buenas tardes, soy la estudiante Narcisa Jenny Mamayacta Ponce de la carrera de Contabilidad de Auditoría, primer ciclo paralelo B. En el presente trabajo investigativo se va a realizar un análisis comparativo de las medidas de tendencia central y de dispersión. Dentro de los objetivos para realizar el presente análisis, pues consiste en realizar un estudio de las medidas de tendencia central y dispersión para comprender las generalidades de la estadística en el desarrollo de la profesión del análisis e interpretación de datos de manera integral. La metodología de investigación a utilizar pues consiste en describir las medidas de tendencia central y de dispersión partiendo desde conceptos generales a lo particular desde el punto de vista comparativo. Como introducción cabe mencionar que las medidas de centralización y de dispersión o variabilidad son fundamentales para el análisis de datos estadísticos en una empresa por varias razones. Estas permiten pues, a los analistas y a las gerencias comprender mejor datos, identificar tendencias, tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias efectivas. A continuación, pues les presentaré el análisis comparativo de estas medidas de tendencia central y de dispersión o variabilidad, que consisten pues en establecer su definición, su fórmula, cálculo y su uso o aplicación. Tenemos de las medidas de tendencia central, tenemos a la media, que este es el promedio aritmético de un conjunto de datos. Su fórmula es la que aquí podemos observar, que consiste en calcular la suma de todos los valores y dividirlos para el promedio, para el número total de datos o de valores. La media pues se lo utiliza, es una media que proporciona una forma rápida y sencilla de resumir un conjunto de datos, indicando el valor central o promedio. Como por ejemplo se lo utiliza para evaluación de rendimientos, promedios de calificaciones, análisis económicos, promedios e ingresos, entre otros usos. En cuanto a la mediana, este es un término medio que divide una distribución de datos. Es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados. Su fórmula es la que aquí podemos ver cómo se la establece. Según para el cálculo, pues este dice que se la ordena de menor a mayor. Y si el número de observaciones es impar, es el valor central. Y si es par, es el promedio de los dos valores centrales del conjunto de datos, lo que hace una fácil interpretación. Entre sus usos de aplicación tenemos pues que es utilizado en distribución de ingresos, de precios, de viviendas, etc. Por otra parte, tenemos la moda, que es una medida de tendencia central que indica el valor o los valores que ocurren con mayor frecuencia en un conjunto de datos, lo que es útil para identificar tendencias o preferencias. Aquí tenemos cómo se lo ordena, cómo se lo interpreta en la fórmula, y este dice que se observa contabilizando qué datos se repite más. El conjunto de datos puede que tenga una sola moda, que sería cuando solo un número o un dato se repite, o tener más de una moda, es decir, que cuando se repiten dos modas se llama bimodal, cuando se repiten tres modas, trimodal, y cuando se repiten todos los datos, pues sería amodal. Este se utiliza pues para identificar un conjunto de datos, por ejemplo, en una encuesta de un grupo de personas sobre un color favorito. La moda sería el color elegido por la mayoría de las personas. En cuanto a las medidas de dispersión o variabilidad, tenemos el rango. Esta es una medida de dispersión, la cual indica la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de un conjunto de datos. Su fórmula es la que aquí estamos observando, que el rango es igual a valor máximo menos el valor mínimo.
Dice que se calcula buscando el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Se utiliza para proporcionar una idea básica de la extensión de los datos, evaluación de variabilidad en puntuaciones de pruebas, precios, acciones, etc. Por otra parte, tenemos la variancia, que es una medida de dispersión promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la medida de conjunto de datos. Estos nos indican el grado de dispersión de los valores de un conjunto de datos. Su fórmula es la que estamos observando aquí. Este se utiliza la primera, la varianza, es si la varianza al cuadrado es igual a la suma del, de la, del, del promedio de aritmético al cuadrado por las frecuencias dividido para el número de datos. Esta primera fórmula es para la varianza poblacional y la segunda fórmula se le utiliza para la varianza muestral. Dice que esta se calcula el promedio al cuadrado. Se utiliza para el análisis de riesgos, estudios de calidad y proporciona una variabilidad cuadrítica de los datos. En cuanto a la desviación estándar, dice que esta medida de dispersión es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué quiere decir? Que el dato que nos proporciona la varianza, este dato le vamos a sacar la raíz cuadrada de ese valor. Como podemos ver aquí en el ejemplo, si nos da la varianza un número 5, pues le vamos a sacar la raíz cuadrada de ese número. Ese va a ser la desviación estándar. Dentro de su utilidad, pues dice que mide la dispersión de manera más, interprete cómo están las unidades dispersas en los datos originales. Es útil para entender la variabilidad en términos más intuitivos, como por ejemplo el control de calidad, análisis financieros, estudios científicos, entre otros. En cuanto al coeficiente, esta es una medida relativa de la dispersión, la cual se encuentra representada en porcentaje. Esta nace al cálculo de la varianza y desviación estándar. Su fórmula es la que aquí estamos observando, que es varianza dividido para el promedio por 100. Esta se calcula una vez que hayamos obtenido los valores de la media y la desviación. Es útil para comparar la variabilidad de los conjuntos de datos con diferentes unidades o medias. Esto es en cuanto al análisis comparativo entre las medidas de tendencia central y de dispersión. Como conclusión, les puedo mencionar pues, que las medidas de tendencia central y de dispersión son esenciales para el análisis estadístico y para obtener una comprensión profunda y precisa de los datos, ya que permite comparar diferentes conjuntos de datos de manera efectiva, entendiéndose que no solo sus valores centrales, sino también cómo estos valores varían y se dispersan. Dentro de las recomendaciones, pues, que se recomienda el uso de estas medidas de tendencia central y de dispersión en razón que facilitan una base sólida para la toma de decisiones, permitiendo a los responsables entender mejor los datos y las variaciones dentro de ellos, proporcionando de forma clara y concisa de resumir grandes cantidades de datos, facilitando la comunicación de resultados o audiencias no técnicas. Aquí está la bibliografía en la cual se ha sustentado el presente trabajo comparativo. Muchas gracias.